aula, y una estructura de este tipo es la que pretendíamos que ustedes realizaran. Sí, profe. Bien. Es decir, que tengan el diagrama y pongan al costado cuál sería todo lo que tiene que ser ingresos, ¿verdad? Los datos de ingresos, funciones, si corresponden, y una columna para cada variable, y a partir de allí ir llenando los valores a medida que van recorriendo el diagrama de flujo con los datos que definieron en su macroalgoritmo. Ese era el objetivo. Profe, una consulta. ¿Es necesario en realidad hacer el diagrama de flujo? Porque básicamente lo tenemos hecho, digamos, lo único que cambian son las variables. Lo que yo les dije es, el diagrama de flujo ya lo tienen, lo que tienen que hacer es definir el macroalgoritmo y la prueba de escritorio. Ah, perfecto. El diagrama de flujo se hizo y el ingeniero Bernet lo comentó y se los entregamos en la última clase que está levantado en el aula. Por eso Claro, el diagrama lo copian así como está copiado acá en lo que están viendo ahora en pantalla, lo copian y lo que sí hacen es todos los datos de entrada y la tabla de valores que va tomando la prueba de escritorio. Claro. Bueno. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿El macroalgoritmo sería definir todas las variables que yo tengo? No, no son las variables, son los datos de entrada. Cuando vos tenés un problema, tenés que, para resolver ese problema necesitas datos de entrada, procesarlos y obtener la respuesta. Lo que es el típico esquema de ingreso, proceso y salida. Bueno, para ese ingreso necesitas definir unas cuantas cosas. Son los datos que vos vas a ingresar para resolver tu problema. Bueno, esos datos son los que ustedes tenían que definir a los efectos de resolver el cálculo del valor de pi. Bueno, a eso se lo conoce como macroalgoritmo. Ah, está bien. Muchas gracias. ¿Se entiende? Ustedes Sí. en el diagrama de flujo van a aparecer variables nuevas, variables de proceso. A esas no las definen en el macroalgoritmo. Esas son variables propias del proceso después. Por eso no son las variables. Son los datos de entrada. Algunos sí son datos que pasan a variables y se van a utilizar como tales. Pero muchas variables obviamente aparecen después en el proceso. Bueno, esas no forman parte del macroalgoritmo. ¿Se comprende la idea? Estrictamente todo lo que es entrada. Todo lo que tengo que tener definido para aplicar el proceso que me indica el diagrama de flujo. ¿Profe, me escucha? Sí, escucho. El radio, por ejemplo, sería algo que deberíamos definir en el macroalgoritmo. Bueno, depende cómo definas. Bueno, por eso depende cómo definís vos tu función para el cálculo de pi. Okay. Si tu función fuera una función en donde tu radio es unitario y ya lo definís así, lo escribís en el macroalgoritmo y no hace falta ingresarlo, está definido. Pero sí, de alguna manera el radio, para este caso el cálculo de pi, que obviamente es una circunferencia, está involucrado. Sea que lo ingreses o bien que lo definas con algún valor, por ejemplo 1. ¿Se entiende? Sí, en el macroalgoritmo eso tiene que quedar claro, exactamente. Ahí tiene que quedar claro. Profe, entonces en el macroalgoritmo yo podría definir como que, si, cuando yo ocupo el método de Simpson, por ejemplo, cuando despejo, digamos, y de la ecuación del radio, ¿eso vendría a ser como un macroalgoritmo? Bueno, ahí estás definiendo vos qué función vas a usar para aplicar tu algoritmo, exactamente. Eso tenés que dejarlo todo claro, es decir, ¿qué función voy a usar? Esta. ¿Con qué características? Con tales. ¿Qué datos necesito? Estos. Listo. Ese es el macroalgoritmo. A partir de ahí recién puedo usar el diagrama de flujo. Claro, el área del cuarto de círculo, semicírculo o lo que yo utilice, también tengo que definirlo como macroalgoritmo. Digamos, eso es lo que yo después voy a ocupar para saber la aproximación de pi. Deberías escribir brevemente qué vas a
usar con el objetivo de obtener en este caso el valor de esa constante. Así es. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, ¿me escucha? sí escucho. Voy a cortar mi Yo video. quería así no- consultarle, profe, Sí. ¿Te escucho? ¿cómo funciona el bucle? ¿Cómo funciona el bucle? En la prueba de ¿Qué escritorio, bucle? ¿cómo quedaría, profe? El bucle Eh, for. Bueno, lo que pasa es que el bucle Porque for, estoy teniendo un problema con en el método de Simpson y ujú, no sabría cómo hacerle entrar al bucle en la prueba de escritorio. el bucle for tiene una variable de control que toma un valor inicial, un valor final y un incremento. Si el incremento no está explícitamente indicado, se asume que es unitario, que es 1. Si prácticamente todas las interpretaciones es que cuando no se define un incremento explícitamente, el incremento implícito es 1. Entonces vos lo que tenés que hacer para definir un bucle for es ver cuál es la variable de control. Esa variable en una prueba de escritorio le asignás su columna, por supuesto, si es que no la tenés, y le das el valor inicial que indica en tu diagrama de flujo el inicio de ese bucle o estructura de repetición. Y a partir de ahí, cuando llega al rombito, hay un rombito final en donde está el nombre de la variable. No sé si me seguís. ¿Me seguís la idea? Al que me hizo la pregunta. Sí, profe. Bueno, vas a ver que en Sí, el sí, diagrama le de sigo, flujo profe, la idea. hay un rombito. Bueno, ese rombito en donde se suele colocar el nombre de la variable para saber que ahí termina esa estructura. Bueno, ahí se hace el incremento o el decremento conforme lo que está indicado en la estructura de arranque. Te decía, si en la estructura de arranque solamente está valor inicial y Ajá. valor final, ahí se incrementa en 1. Caso contrario, se incrementa o decrementa, puede ser negativo el incremento, con lo cual es un decremento, con el valor que se define en la estructura de control al inicio de este bucle. ¿Se entiende la idea? Es decir, Sí, profe. cuando aparece ese Eh, rombito solo chiquito, es hacer el incremento